Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde hablaremos de los enfoques, definiciones y estimaciones de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe. Somos estudiantes del séptimo semestre de Administración Pública Territorial CETAP Arauca. Mi nombre es Misael Fernando Mendoza Mora y mi compañera Carmen Emilia Parales Moreno. Y en desarrollo del módulo Política Territorial damos inicio. Podemos definir pobreza a la necesidad por la cual no le es posible satisfacer la necesidad física y psicológica básicas en una persona, ya sean por escasez de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, saneamiento básico, el agua potable y la electricidad. Conceptualización y medición de la desigualdad. Como primer punto, tenemos trayectorias conceptuales. Podemos entender que la desigualdad a la edad moderna asume que el factor clave de la desigualdad es el proceso intermedio de designación ante la distribución final de dichos recursos. Está imbricado en dos factores determinantes de las ganancias económicas individuales, como es el esfuerzo individual, circunstancias fuera del control de los individuos como raza, género y el origen socioeconómico, entre otros. Otro punto son explicaciones económicas de la desigualdad. La desigualdad y el crecimiento económico están entre la educación tecnológica y el ingreso laboral. Esto aumenta la productividad, favoreciendo la armonización de las relaciones entre crecimiento, inversión y empleo. Esto genera empleo de calidad, reduce pobreza, revierte los procesos de desigualdad y los ingresos monetarios. Deben componerse de una gama de instrumentos activos de política pública, como son labores fiscales, educativas, científicas, de salud y macroeconómicas. La sociedad como consecuencia de la brecha de ingreso de propiedad del capital, de forma de investigación histórica, muestra que la proporción de ingreso de los más ricos ha disminuido la caída de las ganancias del capital. Este proceso corresponde a la razón central. La desigualdad de ingresos cayó debido a que los propietarios del capital enfrentan choques con sus acervos en años anteriores. Esto va de la mano con la destrucción, la inflación y las quiebras. Por otro punto, las explicaciones sociológicas de la desigualdad tienen enfoques de clase, la desigualdad como diferencias en posiciones sociales. La explicación del nexo de la desigualdad es analíticamente incompleta. No es posible dar cuenta de la desigualdad sin conocer las posiciones de las personas que éstas ocupan. La idea esencial de las teorías estructurales de la desigualdad es que las ventajas que dan el acceso a posiciones en la estructura social no dependen del comportamiento de quien ocupa esa posición. Enfoques culturalistas de clase. Tenemos la desigualdad como proceso de acumulación de desigualdades vinculadas al capital y a la vulnerabilidad. Explicaciones politológicas de algunas instituciones de la desigualdad tienen afectaciones de la desigualdad sobre la vida político-democrática. Dice que podemos entender que los ciudadanos no son políticamente iguales en sociedades económicamente desiguales, cuando la influencia política de los individuos aumenta a medida que se incrementan sus ingresos y las decisiones políticas provienen de coaliciones de mayor influencia política. El agente decisivo tiene mayores ingresos que la media. En esto hay tolerancia a desigualdad. Hay instituciones determinadas al desarrollo de la desigualdad nacional. En conceptualizaciones y aplicaciones al análisis de la desigualdad en América Latina podemos encontrar que el origen estructural de la desigualdad y la influencia de la cultura de privilegio en América Latina podemos entender en un contexto de alta desigualdad que un factor influyente se vincula con la cultura del privilegio. En regiones los intentos de reducir la desigualdad se han visto como una gran amenaza a la configuración histórica de las relaciones de poder y por ende se han residido a políticas con el potencial de redistribuir ingreso, riqueza
y oportunidades, tanto en el poder político. Estrategias metodológicas de medición. Podemos encontrar el coeficiente de Gini. ¿Qué trata este coeficiente de Gini? Satisface 4 criterios de medición en la desigualdad, como es la independencia de media. Si todos los ingresos se duplicaran, la media no cambiaría. Segundo, independencia del tamaño de la población. Si la población cambiara, la medida de desigualdad no debería cambiar. Como tercero, simetría. Intercambian ingresos, no deben haber ningún cambio ni en la medida ni en la desigualdad. Y como cuarto, sensibilidad de transferencias. Las transferencias de ricos a pobres reducen la desigualdad según el Banco Mundial. Y podemos encontrar algunos índices de medición para la desigualdad. Encontramos función de Pareto, coeficiente de Gini, coeficiente de variación. Y para algunas brechas estructurales, según la propuesta de medición de CEPAL, nos dice que la noción de brechas estructurales analiza los niveles de todas las dimensiones que componen el desarrollo, como es la pobreza, la inclusión social, capacidades institucionales, productivas y financieras, entre otras. Podemos definir como concepto y medición de la pobreza. Para los autores como Sen en 1999 y Nussbaum en el 2006, en sus análisis parten que la pobreza es una situación generada por acciones y omisiones del Estado y de unos agentes económicos sociales del sistema social. Esto nos permite entender las privaciones económicas como las consecuencias de procesos sociales, políticos y económicos. Thomsen, en el 2007, entre los debates en su entorno a la pobreza la puede definir de 4 versiones: la pobreza como necesidad, la pobreza como estándar de vida, la pobreza como insuficiencia de recursos, pobreza como violación y falta de sistemática del ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales. Pincher en el 2007 definió la pobreza en 3 condiciones: la condición económica, la condición material y la condición social. Para él también tiene 2 enfoques en la pobreza, que es la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Dentro de la pobreza absoluta definimos que es el contexto social a las normas que si no en términos de necesidad física de subsistencia, no sociales. La relativa tiene 2 elementos. El primero alude a la definición social y el segundo elemento de la pobreza relativa es el uso de todos los comparativos, es decir, se disciernen las condiciones de pobreza al contrastar entre los pobres y los miembros de la sociedad que no son pobres. La capacidad de la vergüenza y la vulnerabilidad es el significado social, moral de la vergüenza. Esto nos alude a una emoción que responde al rechazo social o a la pérdida percibida de reconocimiento social que amenaza el autoestima y el sentido de pertenencia. Y para Sen en 1984, la capacidad de la vergüenza era un indicador de la pobreza. Entre sus discursos políticos podemos definir unos ejemplos que nos hace relativo a los discursos políticos asociados a la pobreza con fallas personales, y así se crean sentimientos de pobreza. Otro ejemplo que nos dio claro fue: la vergüenza es una herramienta de control de los actores poderosos sobre los menos poderosos. La vulnerabilidad la podemos definir que es la pobreza y la desigualdad que se vinculan a la presencia de activos entendidos con capacidades, asimismo como capital social. La vulnerabilidad no es necesaria a la pobreza. La visión de Chambers en 1989 era que las políticas orientadas a la pobreza no han considerado a la vulnerabilidad de los pobres. Dentro de las diferencias entre el contexto urbano y lo rural, para entender la pobreza rural
atravesada por aspectos críticos sobre las condiciones dinámicas y características centrales, la producción y reproducción de la economía de la sociedad, la superación de la dicotomía entre la ciudad y el campo. Los enfoques clásicos y neoclásicos. El estudio de estas escuelas hace un excesivo énfasis en el aspecto individualista de la pobreza y de una perspectiva centrada en el diseño, instrumento de materiales para erradicarla. Que las preferencias no sean afectadas con circunstancias personales, asumiendo el fenómeno de carácter interdependiente. ¿Cómo hacemos medición a la pobreza centrada en la riqueza? Es considerada como solo a partir del nivel de individualismo del ingreso económico que inhibe cualquier perspectiva comparada con el análisis de la pobreza. Estrategias y metodologías de medición. Altamir en 1979, 1987 y en el 2003 propuso de forma pionera un esquema de medición sistemática de la pobreza para América Latina y el Caribe. En este trabajo se revisa la bibliografía vinculada a temas de pobreza y desigualdad, tanto como las brechas estructurales en América Latina y el Caribe, para poder identificar áreas de investigación en el diseño de estudios de pobreza y fomentar procesos de cambio estructural progresivo en nuestra región.